Bien, Daniel, estamos aquí nuevamente reunidos en tu casa. Estábamos escuchando a Ruth Ríos con el canto Porque tú eres bueno. Así es. Porque para siempre es tu misericordia. Amén. Que ese es justamente el tema de este día, el tema de la misericordia de Dios. Así es lo que vamos a estar viendo en esta grabación, en este video, y que pues con la ayuda de Dios sea de bendición, sean todos bienvenidos. Y bueno, presento una vez a mi hermano David y su servidor Daniel, que pues tenemos la mejor intención, el mejor deseo de que estos videos les sirvan de gran bendición. Y ahora con este hermoso tema, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, efectivamente. Quisimos escuchar este canto de Ruth Ríos, que algunos lo han de identificar, y que es un tema muy importante y es de uno de los atributos de Dios, ¿no? Así es. De las características particulares de Dios es su misericordia. Así es, y podemos ver hoy por hoy que es una de las funciones más poderosas hacia la humanidad. El amor de Dios, su compasión derramada sobre nosotros, y que vamos a ir viendo a través de la palabra de Dios. Hoy como que sí vamos a estar un poquito más activos en ese sentido, a través de la palabra, y que bueno, esperemos que también quede muy entendido y no se confundan, amados hermanos y por el público en general, que les llegue este video. Sí, claro, y bueno, pues siempre como que el tema de la misericordia de Dios es un poco, no sé, a veces controversial, ¿no? Por todo lo que podamos pasar, y más en estos tiempos en el que pues hay una pandemia, en el que gente pues está pasando por momentos difíciles, y entonces surge la pregunta, ¿no? Si Dios tiene misericordia, ¿para quiénes son las misericordias de Dios? Si la misericordia de Dios tiene un límite, que son 3 puntos que queremos abordar en este programa. Y el primero es si la misericordia de Dios es para todos, Daniel. La misericordia de Dios alcanzará para todos, o sea, la misericordia de Dios alcanza, es basta para que cualquiera pueda acercarse a la misericordia de Dios. Sí, la misericordia de Dios rebasa por mucho nuestros pensamientos, nuestras ideas, hasta nuestro conocimiento, porque en verdad es muy profundo en relación a que abarca 2 partes. Abarca el término misericordia de Dios, y abarca Dios misericordioso, o sea, el Dios que tiene ahí algo para nosotros y el Dios que lo opera. Claro. Y entonces esto de repente nos rebasa, ¿eh? De hecho, bueno, pues estuvimos estudiando y de repente así no nos alcanzaría el tiempo para compartir todo hasta punto por punto en los términos, pero vamos a ir viendo si realmente es para todo. No sé si tú quieras compartir en esta ocasión el primer texto y nos seguimos, hermano David. Sí, el primer punto es si la misericordia de Dios es para todos, ¿no? Y ahí en el Salmo 86, versículo 5, la Biblia nos dice, declara así: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Así es. Entonces, amado hermano, fíjate, por decirte que hablabas de la pandemia, yo creo que ahí se extiende la misericordia de Dios, porque yo he visto a través de las redes sociales y gente que he platicado y conocido, o sea, se quieren acercar a Dios. Entonces opera perfectamente este texto, porque la gente dice, a veces pregunta primero dónde está Dios, pero después con la misma necesidad ya lo busca y lo clama. Entonces ahí entra. Sí, y ahí entra aún tal vez como Dios va de alguna manera permitiendo que el ser humano esté en ciertas condiciones de tal manera que le guste, ¿no? Aún en eso entra la misericordia de Dios, que tiene que ver con bondad, que tiene que ver con compasión. Y veíamos en este salmo que dice que grande es la misericordia de Dios para con todos, pero para con todos los que le invocan o los que te invocan, ¿no? Uh-huh. Porque fíjate, Daniel, que yo creo que hay un pensamiento que también está en el mundo, bueno, de la gente que no tiene la luz
del conocimiento del Evangelio, pero también de la gente de la iglesia que dice, bueno, ¿por qué si Dios es misericordioso? ¿Por qué si la Biblia me enseña que Dios es un Dios bueno y que tiene un corazón lleno de amor, que tiene que ver con misericordia, como tú lo mencionaste hace unos instantes? ¿Por qué me pasan cosas tan malas? ¿Por qué atravieso cosas tan difíciles? Y a veces se piensa que la misericordia de Dios es como que, no sé si llamarle gratuita, aunque sí lo es. Así es. Pero en este salmo vemos que es para los que Le le invocan. O sea, sí es para todos, para todo aquel que quiera acercarse a Dios. De hecho, en Hebreos también, capítulo 4, versículo 13, versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Lo cual significa que tenemos que tener una acción, Exacto. o llevar a cabo una acción, Exacto. que es acercarse. Sí. Así es, y bueno, como vemos en nuestro texto que estamos viendo, dice pues que le tenemos que invocar, y invocar pues es ya tener un acercamiento. Claro, porque a veces se piensa, bueno, si Dios es tan misericordioso, pues ¿por qué yo estoy tan mal? Pero tal vez tú nunca te has acercado a Dios, ¿no? O sea, la cuestión es que tal vez tampoco nunca le has invocado, o tu corazón solamente está como para recibir las bondades o los regalos de Dios, pero no te acercas de la manera como la Biblia lo indica, no le invocas de la manera en que la Biblia lo indica. Y si así lo has hecho y aún así has pasado por momentos difíciles, aún así créeme que aún esos momentos difíciles Dios los permite, como bien lo comentabas, por la misericordia y la gracia de Dios, porque a veces no lo logramos ver. Sí, de hecho ahorita en los siguientes puntos, porque bueno, vamos a ver 3, en los siguientes puntos también, ahí habla al final, en el tercero me parece, que cómo es que realmente el Señor está operando, aunque las personas se sigan haciendo esa pregunta, ¿no? Pero cómo Dios va operando. Y bueno, yo quiero compartir ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10, que declara de la siguiente manera, amados hermanos. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sí sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, porque cuando yo me alío a Dios, cuando yo me acerco a Dios, como dice aquí en esta parte que estás compartiendo de Hebreos, o sea, yo empiezo a tener una relación con Dios, y entonces Dios me empieza a mostrar su amor. ¿Cómo quiero que alguien, vamos a ponerlo a nivel humano, me dé su amor, me dé su cariño, su comprensión, si no me acerco a Él? Claro. Y entonces aquí podemos ver que necesitamos acercarnos confiadamente al trono de gloria para alcanzar oportuno socorro. O sea, que Dios nos socorra con su misericordia. Así es. De hecho, cuando se dice acercaos, bueno, si yo quisiera acercarme ahorita a la cámara, digamos, al foco, tendría que tener una acción, como bien dices, tendría que levantarme, caminar unos pasos y dejar algunas cosas. Eso es, de alguna manera, en términos simples, también lo que la Biblia nos dice cuando se refiere a acercarnos a Dios. Tu acción, tu propósito que tú tienes que tener para con Dios, de las cosas que tienes que dejar y acercarte a Dios. Porque quitar ese pensamiento de decir, pues si tú eres bueno, Dios, ¿por qué me pasan cosas tan malas? Pero sin que tú le hayas invocado, sin que tú te hayas acercado. La misericordia de Dios es para todos, aún para el peor pecador. Creemos que así ha sido. En lo personal creo que Dios ha sido mucha misericordia para conmigo. Yo creo que tú también, ¿no, Daniel? Así es, hemos alcanzado esa misericordia, pero aquí hay un punto importante, hermano. Aparte de alcanzarla, tenemos que reconocerla, que sería otro punto así como para escudriñar, pero así muy someramente. O sea, yo me estoy dando cuenta que Dios me está cubriendo, me está haciendo benigno, me está alimentando, me está incluso guardando de enfermedades, mi familia está integrada. Entonces ahí te das cuenta que la misericordia de Dios es abundante. Es abundante y es para
con todos. Así es. Yo me he dado cuenta que cuando algunos cuestionan la misericordia de Dios es porque tal vez no han logrado apreciar o a valorar las cosas que se tienen. Exacto, no la han percibido, no la captan. Y se necesita tener este encuentro, acercarse confiadamente, o sea, así con plenitud, ¿no? De a ver si Dios me responde, a ver si Dios A ver quiere. si no me rechaza. Exacto, no es así. Tiene que ser algo limpio, algo íntegro. Y entonces Dios ve en nuestro corazón, nos acepta, nosotros aceptamos, empezamos a tener una relación y empieza a operar. Claro. Que tiene que ver con la segunda parte de misericordioso, de Dios misericordioso. Sí. O sea, la misericordia de Dios operando Ya operando en cada persona, en exacto, cada ser humano, en es cada correcto. hijo de Dios. En ¿no? cada relación íntima y personal con Él. La acción ya de la misericordia Así de es. Dios. Fíjate qué hermoso cómo ir viendo esto. Estos puntos, ¿no? Así es. Entonces, bueno, para nada más puntualizar, el primer punto, la misericordia de Dios sí es para todos. A veces nos sentimos muy cargados, a veces tal vez tú piensas que ya no puedes alcanzar la misericordia de Dios. A veces, inclusive, tal vez la misma congregación, los que estamos al frente, no logramos ver que la misericordia de Dios es para, no solamente para el que está alejado, para el que está pecador, el pecador, sino también para el que se ha alejado de alguna manera o ha caído de la gracia de Dios. Aún la misericordia de Dios en esos momentos o en esas circunstancias es para nuestras vidas, siempre y cuando deseemos acercarnos a Dios. Inclusive si tú has recibido cierto rechazo, ¿no? Por parte a veces de la iglesia, ¿no? A veces de los líderes, tú tienes que tener, como veíamos en Hebreos, acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro. Oh, qué hermoso texto. Hermoso. Tan llegador, tan llenador. Porque hacemos esta acción y el Señor ya hace lo demás. Que lo podemos ver hasta, por ejemplo, el clásico ejemplo de Pedro, ¿no? Cuando niega 3 veces, ¿no? Sí. Y sí, cuando estemos en el cielo, Pedro nos va a reclamar a muchos de los que predicamos y enseñamos, siempre sacamos a Pedro, ¿no? Pero sí, ¿por qué tanto me aventaban a mí por delante, no? Pero bueno, es que pues también... para eso está escrito. Para eso está escrito. Sí, así es. Le niega la primera vez, la segunda hace con juramento y la tercera se maldice a sí mismo. Y es una acción que cuando yo medito en ella no es una acción tan simple. No, es algo fuerte y grave. ¿No? Que si en estos tiempos lo haríamos, diríamos, híjole hermano, tal vez usted nunca le resplandeció el Evangelio. Sin embargo, cuando cuando Jesús se encuentra con Pedro, le hace 3 veces la pregunta, ¿no? ¿Me amas, Pedro? Sí. Y Pedro, sí, tú sabes que te amo. Cuando ya no puede más, le dice Pedro la tercera vez, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Señor, tú sabes todas las cosas. O sea, tú conoces mi corazón, en otras palabras. Sí, tú conoces que mi condición humana, pero tú sabes que yo te amo. Y Jesús no le dijo, bueno, te quito las llaves. Te voy a quitar las llaves porque tú no me estás amando sinceramente. No, como me dices que me amas y la última vez que me viste pues me negaste, sino que le dice apacienta. Porque Jesús conoce y escudriña el corazón y la intención de corazón de cada uno de nosotros. Y ahí es donde alcanzamos la misericordia y el oportuno. Exactamente. Socorro. Aunque a veces no somos tan, o más bien, o el del lado humano salta más. Sí. Salta más que el lado espiritual. Sí, cierto. Y entonces como el Señor conoce nuestra condición, entonces ahí opera. Ahí opera la misericordia de Dios, Así que es maravillosa. Amén. Y que puede ser que tú hayas recibido la espalda de tu familia, de la iglesia, del que tal vez tú más hayas amado. Pero cuando tú te acercas a Dios, al trono de la gracia confiadamente, Amén. La gracia de Dios estará ahí, para ti operando. La misericordia se vuelve misericordioso. La misericordia de Dios misericordioso es fabuloso. Esto es fabuloso. Esto está, ay, se me... Sí, llena el corazón, porque podemos acercarnos a Dios, los que hemos experimentado. Porque inclusive Pedro, después de años, dice, más el Dios de toda gracia. Así es. Pedro conocía a un Dios de toda gracia. De toda gracia. No era un Dios que medía la gracia,
mas el Dios de toda gracia, ¿no? Que nos llamó a Que nos su llamó, gloria eterna. exacto, es también un texto Así muy es. hermoso, pero Pedro ya lo había experimentado. Así es, porque ya lo había perfeccionado, Ya lo había y perfeccionado. lo que más sigue diciendo en este texto, Sí, precioso. es muy hermoso el meditar sobre estas misericordias de Sí, Dios. amén. ¿No? Ahora, ¿la misericordia de Dios tendrá límites? Bueno, vamos a la escritura para no errar. Porque podemos decir sí, podemos decir no, pero la escritura nos aclara, lo ponemos a la luz de la Biblia. Entonces estamos viendo Isaías 54:8, que declara de la siguiente manera: con un poco de ira escondí mi rostro de ti un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Y parafraseándolo yo un poquito, le puse: su misericordia es más grande que su enojo contra nosotros. Pero podemos ver que el enojo contra nosotros, o la molestia, es el rechazo, que no nos acercamos para el oportuno socorro, y entonces está el término misericordia, pero ya no opera el lado misericordioso, porque nosotros lo rechazamos y el Señor se molesta, pero aún así nos da la oportunidad, porque aquí tiene límites. Aquí dice que no, o sea, nosotros, el Señor nos dice: aquí estoy para ti. Claro, es importante también entender que así como Dios es misericordia, también otro de los atributos o características propias de nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es que Dios es justo. Entonces, entendiendo esto, podemos ver que inclusive si Jesús no hubiese muerto por nosotros y la justicia divina no se hubiera realizado y el precio del pecado se hubiese pagado, nosotros tampoco hubiéramos tenido salvación, ¿verdad? O sea, porque Dios es justo, tuvo que haber un medio que justificara al hombre en pecado. Entonces, el rechazar este sacrificio, el grande amor de Dios, hace justamente que Dios en su justicia pues no permita, digamos, la entrada al cielo, digamos, de todas las personas, sino que justamente por esa razón habrá hombres que no puedan entrar al reino de Dios. Al reino de Dios, sino que sean lanzados, digamos, al lago de fuego, pero no porque la misericordia de Dios no pudiese perdonar un pecado. De hecho, yo creo que serán condenados no tanto por todos sus pecados, sino por no haber creído y haber rechazado el sacrificio de redención que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, por cuanto no le han creído. Juan igual dice que su luz estuvo en el mundo, la luz estaba en el mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que su luz. Así es. Entonces, tiene que haber un acto de justicia de parte de Dios. Sí, porque incluso hablando de justicia, si fuera parejo para todos, entonces lo voy a decir así, entonces sería un Dios injusto, ¿sí? O sea, nosotros recibimos a Cristo, trabajamos para que la gente reciba la palabra, y los pecadores, muy quitados de la pena, se quieren ir al cielo. Sí, en algún momento, en alguna plática con algunos compañeros del trabajo, pues obviamente tienen ese pensamiento de que Dios, de que todos vamos a ir con Dios porque Dios es bueno. Y yo decía, es que Dios encierra a todos, digamos, bajo el pecado. Así es justo, digamos, porque hubo una caída con Adán y Eva, y el género humano en sí está en ese término caído, pero también hay un medio para todos los hombres, que es Jesucristo. Exacto. Entonces, ese es el medio para entrar a la misericordia de Dios, es el medio para entrar a la salvación, es el medio, inclusive cualquier cosa que nosotros recibamos como iglesia, inclusive nuestra alabanza que ofrezcamos a Dios, tiene que estar por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así es correcto la apreciación, y que todo aquel que confiese y que declare que Jesús murió por nosotros en la cruz, que con su sangre preciosa fuimos nosotros redimidos, rescatados o perdonados, vamos a decirlo así. Entonces tenemos esta gran posibilidad de que en ese momento el acto de misericordioso
entra en operación. Entra en operación, porque Así es. igual hay una cosa, jamás vas a apreciar, jamás ninguna persona va a apreciar la misericordia de Dios si no se ve a sí mismo su condición. Esto es, si decimos Jesús murió pero por los peores pecadores, pero yo no soy tan malo, jamás vamos a lograr apreciar la grande misericordia de Dios. No es lo mismo cantar en el monte Calvario está una cruz, cuando realmente no te sientes tan pecador, que cantar en el monte Calvario cuando te das cuenta que solamente por la gracia de Dios, la misericordia que Dios nos dio, podemos encontrar esa salvación. Y entonces puede ser que ese corazón que de algún tiempo, como bien dijiste hace unos momentos en un versículo, que estábamos alejados y que ahora nos encontramos cerca de la misericordia de Dios. Sí, y el no reconocerte pecador, el no decir, Señor, soy culpable y he pecado, al decir, no, pues peco poquito, o no soy tan malo, o yo no me meto con nadie, eso está bien, o sea, eres buena persona, pero eso no alcanza para que tú seas salvo. Y volvemos al punto de el lado misericordioso de Dios, o el término misericordioso no alcanza a operarse. Sí. Tú necesitas reconocerte pecador, arrepentirte, que esto es algo importante. Es importante el arrepentimiento. Así es, porque sin arrepentimiento pues no hay efecto, no hay un cambio de vida, no opera la misericordia de Dios, porque tiene que haber un cambio sustantivo, ¿no?, en nuestras vidas. En nuestras vidas, para que opere también ese texto que dice que por sus frutos lo conoceréis. Damos frutos de arrepentimiento, entonces el Señor opera en nosotros, vamos siendo llenos de Dios, del conocimiento de Dios, tenemos esa comunión con Dios. Entra ese punto que veíamos hace un instante, percibimos la misericordia de Dios y empezamos incluso, aunque usted no lo crea, empezamos a ser felices en Dios. Sí, es que ese es el punto. Sí. El que entiende la misericordia de Dios es feliz. ¿Por qué es feliz? Porque a pesar de las pruebas, de las luchas o dificultades, entiende que detrás de todas estas cosas que pasan en nuestras vidas hay un Dios de misericordia. Ahí está Dios, que está permitiendo que vivamos ciertas circunstancias y que a veces nuestra mente humana no logra entender del todo, pero nuestra fe nos hace entender y nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que encontramos en Él un oportuno socorro. La misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Así es. Y bueno, ¿qué te parece si entramos al punto número 3? Si es actual o está vigente. Si la misericordia de Dios se ha cortado, digamos, para nuestros tiempos, ¿qué puede decirnos respecto a esto? Buscando de muchos, escogido, voy a decir así literal, el Salmo 18:25 dice, es actual y también nos enseña a ser como Él es misericordioso. Salmo 18:25 es actual y también está parafraseado, y Él también nos enseña a ser como Él es misericordioso. ¿Qué te parece si lo buscamos rápidamente? Salmo 18:25. Dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Así es, entonces Dios es actual, sí, nos muestra esto y dice que también nos enseña a ser como Él es. Ahí está. Sí, entonces cuando la misericordia de Dios, el término misericordia se vuelve misericordioso, o sea, opera en nosotros, entonces Él nos enseña a tener esto para con los demás. Sí, al entender la misericordia de Dios en nuestras vidas, nosotros podemos igual impartir la misericordia de Dios hacia los demás, hacia nuestro prójimo, hacia nuestros hermanos. Es actual, claro que es actual. Ahorita tenemos esa oportunidad de acercarnos ante el trono de misericordia. Creo que, aunque obviamente a veces se piensa en textos bíblicos como historias, como fábulas, como historias que no son aplicables a nuestras vidas, sin embargo podemos dar testimonios, sabemos de testimonios de muchas personas que, por ejemplo, se encontraban en condiciones muy lamentables, ¿no? Como, no sé, drogadictos, borrachos, adúlteros, como gente que pensaban que ya no tenían un porqué
un por qué vivir, O una esperanza. una de vida. esperanza, un oportuno socorro. Exacto. Y vemos que como la gracia de Dios, no la religión, sino Dios manifestando su amor, su gracia, su misericordia en Jesucristo, sus vidas pudieron ser cambiadas, y esto es un hecho documentable, ¿no? Porque a veces dicen, no, bueno, pues eso no, como que les lavaron el cerebro, y siempre hay una imitación de lo real. Exacto. Siempre hay una imitación de lo real, pero los que han sido genuinamente cambiados podemos ver que la misericordia de Dios opera actualmente en nuestros tiempos y en nuestras vidas. En nuestras vidas, sí. Y también, bueno, está el Salmo 103, versículo 8, declara así: misericordioso y clemente es Jehová. Fíjate, que dos términos, misericordioso y nos da clemencia, es Jehová. Y esta parte final, pues está lindísima: lento para la ira y grande en misericordia. Entonces es actual y vigente, ahí está. Sí, misericordioso y clemente es, o sea, es de tiempo presente, no es que será, sino que fue. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Porque a veces también nosotros, los que de alguna manera tenemos o deseamos que se haga justicia en el mundo, porque a veces decimos, Señor, cuánta injusticia a veces. Decimos, Señor, ¿por qué no mueves tu mano? Y aquí vemos justamente una de las razones, porque Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Sí, porque si no, dice que por la misericordia de Dios, ya vimos, no hemos sido desarraigados o quitados. En una palabra, muertos. O sea, ya nos hubiera eliminado a todos. Sí. Pero por esa misericordia, y a través de este texto que estamos viendo del Salmo 103, versículo 8, se confirma, es actual, que Él es lento para la ira. O sea, Él nos da la oportunidad de que nos acerquemos a Él para el oportuno socorro, tener esa comunión, y del término misericordia pasemos al término misericordioso, que incluso vamos a finalizar este programa dando pues ahora sí que algunos de los términos. ¿Tienes algo más que agregar antes de llegar a esto? No, si quieres, vamos concluyendo con esto de la misericordia de Dios. Vamos a decir algunos aspectos de lo que es la misericordia de Dios, el concepto de Dios. Y yo primeramente, Daniel, leí y pude entender, aunque ya lo sabía, que la misericordia de Dios es el acto compasivo, ¿no? Es la demostración externa de la compasión. No es meramente ser empático, porque empático es que yo pueda entender la condición de un ser humano, pero la misericordia tiene que ver con suplir esa necesidad, sí, de poder aliviar esa necesidad, que no tiene que ver con lástima, sino que tiene que ver que Jesús fue misericordioso con todos los que se acercaban con necesidad. Sí, y que además es algo que importante quiero mencionar, que es el lado operativo interno. O sea, en nuestro lado moral, nuestro lado espiritual, que tiene ese alcance, que incluso, por decir, nadie puede estar sabiendo qué estoy pensando yo mientras tú estás hablando, ¿no? O viceversa, y Dios sí. Entonces, este es el lado que Él alcanza, el lado interno, nuestro espíritu y nuestra alma. El espíritu es el que nos vivifica y el alma es el que nos hace conscientes. Si yo te doy un pellizco, te duele. Ese es el lado del alma. Entonces el Señor tiene ese alcance a través de la misericordia operando adentro. O sea, por dentro puedes estar molesto, cansado, perdiste el trabajo, te peleaste con X. Pero cuando llega la misericordia de Dios y entra en ti, te da ese descanso, y que no es lo mismo con empatía. Sí, esa misericordia de Dios que siempre está dispuesta a suplir y aliviar la necesidad de cada persona que se allegue a él. ¿Tenías por ahí también algunos puntos? Sí, quiero enfatizar por último, el término la misericordia funciona de la siguiente manera en nosotros, los hombres, los humanos. Primero, en benevolencia. Segundo, en benignidad. Tercero, en bondad. Cuarto, en compasión. Y por último, en gracia. Son 5 puntos que si los tocáramos de uno por uno, obviamente no nos daría tiempo. Pero se los queremos compartir para que sepan
cómo es el término misericordia. Y después pasamos al término misericordioso, que hemos estado compartiendo a través de este programa. El lado misericordioso es el acto en acción y o aplicado ya a nosotros. El Señor vino y hizo misericordia a mí porque yo me acerqué confiadamente ante el trono de gracia. E incluso para los que le invocan, que vimos en el Salmo anterior. Y bueno, tiene ahí 3 puntos, ya una vez que aplica el ser misericordioso Dios en nosotros, es ser benigno, bueno y compasivo, que tiene que ver con lo que decías tú de empatía. Sí, entonces, para poder concluir, podemos decir que la misericordia de Dios es, digamos, si es para todos, que la misericordia de Dios no tiene límites, que la misericordia de Dios es actual, que la misericordia de Dios es un atributo de Dios, es algo característico de Dios, que toda persona con un corazón sincero se puede acercar ante el trono de la gracia y alcanzará esa misericordia de Dios misericordioso, que es el acto de la misericordia. Así es, ya aplicado en nosotros. La acción y o aplicación de la misericordia de Dios en nosotros, que parecen trabalenguas, pero al final, hermano, yo puedo entender, ahí está el poder de Dios a través de la misericordia, pero ahora necesitamos que sea aplicado en nosotros y ya de misericordia pasa a ser misericordioso. Ahí está. Sí, ya es algo que es palpable a tu vida. Así es, ¿no? exacto. Y nada más para concluir, yo sí quisiera decir que eso también debería de ser, tenerlo nosotros los cristianos, porque hablamos mucho de la misericordia de Dios, pero tal vez no somos misericordiosos. O sea, no aplicamos la misericordia que Dios nos ha dado a nosotros. Como vimos en el Salmo 103, versículo 8, Él nos enseña a ser misericordiosos, pero creo que fue en el anterior, ¿verdad? Sí. 18:25, ¿no? 18:25, que sí, que Él nos enseña a ser misericordiosos. Salmo 18, versículo 25. Sí, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre justo, íntegro. Justo para con el hombre íntegro. Entonces podemos ver ahí que Él nos enseña y nosotros tenemos que también... Sí, yo creo que es un deber del cristiano el poder tener esa misericordia. Obviamente nosotros también batallamos con esto, ¿no? Porque también nos cuesta trabajo, pero cuando nosotros, yo lo he visto así, Daniel, cuando nosotros entendemos o nos vemos a la luz de la cruz, nuestra condición humana, a la luz de la cruz, y vemos cuánta misericordia Dios tuvo para con nosotros, entonces podemos nosotros también dar misericordia hacia los demás. Creo que es un punto importante también que debe de existir, porque mucha gente también dice, es que no encontré misericordia en mi iglesia, encontré mejor misericordia con el de afuera, ¿no? Con el de afuera, inclusive hay quienes dicen, pues encontré mejor misericordia en un bar, ¿no? Que en la misma, o sea, son cosas, expresiones duras, que son reales y que tenemos que buscar. Por ejemplo, en esta justamente en el programa de la intimidad, que no queremos dejar de mencionar que es así. Así es, correcto. Y esto es algo que aprendemos. Comentábamos hace un poquito atrás que decía, ya cuando sientes la misericordia de Dios, cuando la percibes, la palpas en tu ser, real. Exacto, entonces tú entiendes que tienes que ser diferente con los demás. Una de las características que debe de ser más latente y patente en el cristiano es el querer siempre ayudar, el querer siempre dar, o sea, no ser egoísta. Y esto es muy importante porque tiene que ver con ser compasivo, que nos enseña el Señor, ser benignos. Entonces nosotros tenemos que lo aprendido a aplicar. Así es, de la misericordia que Dios nos ha dado, como en la parábola, ¿no? Del que debía tanto al rey y le perdonó. Así es. El que no quiso perdonar a que debía mucho menos. Nosotros, por el contrario, entender que Dios nos ha perdonado, nos ha dado su misericordia porque tenemos, gracias a Dios, salud, porque no hemos sido, digamos, contagiados hasta el momento. Gracias a Dios, esperemos seguir así. Que podemos estar transmitiendo, que tenemos alimento y que Dios nos ha sostenido en su gracia y misericordia.
Entonces nosotros en esas condiciones también, tú mi hermano que nos ves, puedes también ver que la misericordia de Dios a través de sus tiempos pues también se ha mostrado a nuestras vidas. Y es actual. Y es actual. Es actual, como vimos, uno de los puntos importantes. Es actual, sí, ahí está. Ahí Nada está. más acérquese, haga la acción. No tenga miedo. Para los que no se han acercado a Cristo, incluso los mismos hermanos, no tenga miedo, confíen para el oportuno socorro del Señor. Y los que no se han acercado, que aún están un poco ahí con enojo, hasta pueden estar peleados con Dios, mire, quítese eso, entréguese a Dios para que la misericordia de Dios opere en acción en ustedes como ha operado en nosotros. Gracias a Dios, gracias Daniel. Y bueno, pues esa es la transmisión de este día, la misericordia de Dios. Y solamente digamos una noticia, dentro de 8 días vamos a contar con la presencia de una invitada. Por favor, ahí estén al pendientes. Y no sé si gustes despedirte. Pues sí, hermanos, Dios les bendiga, que tengan un hermoso fin de semana con la ayuda de Dios. Cuídense, guárdense, protéjanse, hagan su parte humana, que el Señor en su misericordia está haciendo la suya. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos, estamos en contacto, cuídense mucho y bendiciones. Amén.